Serrano es un punto minúsculo trazado en la geografía del municipio de Yuriria, en la región occidental del estado de Guanajuato. Un pueblo tradicional, de calles tranquilas, rodeado por elevaciones naturales que parecen vigilarlo todo, como el Cerro El Corazón, el Cerro Guaricao y el Cerro El Caballito. Es uno de esos rincones de la República Mexicana donde el tiempo parece arrastrarse bajo el sol inclemente, limitando con tierras michoacanas como Guandacareo y Puruándiro. Es, también, uno de esos lugares que parecen diseñados por la historia moderna para que su gente se vaya. De esta región del país se exportan manos desgastadas para los campos agrícolas del norte. Se exportan espaldas para la pesada industria de la construcción en Estados Unidos. Y se exportan esperanzas que, casi siempre, mueren de sed antes de cruzar la frontera. No hay absolutamente nada en el aire de Serrano que anticipe o prepare el terreno para el nacimiento de un fenómeno global. Es un entorno conservador, rural, de rutinas marcadas por la luz del día y un silencio agobiante al caer la noche. La música allí es tradicional, heredada de abuelos a padres. Un sonido que flota en las fiestas patronales o en la radio gastada de una camioneta de trabajo. Para un joven decente, la música no es una carrera, no es un destino viable. Pero, rompiendo toda lógica y estadística, de ese silencio sofocante salió la voz más melancólica, pesada y ruidosa de toda una generación. Antonio Herrera Pérez, el Sad Boy, conocido en el mundo entero, bajo el seudónimo de Junior H. El mismo muchacho que a los 17 años volteaba hamburguesas sobre una plancha llena de grasa en un restaurante de comida rápida en Utah, Estados Unidos. Y el mismo que, apenas un puñado de años después, lograría tener a 65,000 personas llorando a gritos en el legendario Foro Sol de la capital mexicana. Esta es la historia de un adolescente que se escondía para grabar sus primeras canciones por pánico a las burlas de su propia familia. Y es la historia de un artista consagrado que hoy, en el pináculo del éxito, tiene que esconderse de cosas mucho más oscuras. Porque en el México actual, cantarle a la tristeza, al desamor y al exceso tiene un precio altísimo. Un peaje invisible que, a veces, se cobra con sangre. Antonio nació en la madrugada del nuevo milenio, el 23 de abril del año 2001. En su casa, la religión dictaba las reglas absolutas del día a día. Sus padres, de raíces firmemente conservadoras, estaban profundamente apegados a Dios. En ese hogar humilde, el sonido estridente de los corridos no era bienvenido en lo absoluto. Era considerada música de la calle, música de cantina, la banda sonora de la gente que andaba metida en malos pasos y negocios ilícitos. Antonio creció absorbiendo esa enorme tensión. Por un lado, respiraba el rigor inquebrantable de la fe familiar. Por otro, escuchaba la música de sus abuelos, las baladas románticas de Luis Miguel o Pepe Aguilar, y el eco inevitable del regional mexicano que flotaba omnipresente en el aire polvoriento de Guanajuato. A la corta edad de 12 años, ya sentía que las palabras se le amontonaban en el pecho. Empezó a escribir letras en cuadernos junto con un amigo cercano, inventando rimas y melodías a capela, porque, en ese momento, ninguno de los dos sabía tocar un solo instrumento. Era apenas un juego de niños, una forma de matar el aburrimiento crónico en un pueblo donde la novedad no existía. Pero la vida dio su primer giro violento y definitivo. A los 15 años, su familia tomó la durísima decisión que toman cientos de miles de familias mexicanas cada década. Empacaron sus vidas en maletas, dejaron atrás su tierra y cruzaron la frontera hacia el norte. Su destino no fue la vibrante y latina California, ni el caluroso territorio de Texas. Fueron a parar al estado de Utah, un lugar gélido, de inviernos blancos, rodeado de montañas nevadas y dominado por una cultura anglosajona
que no se parecía en lo más mínimo al bullicio cálido de San Juan Serrano. El choque cultural fue brutal y paralizante. Antonio tuvo que aprender a moverse y sobrevivir en un idioma que no entendía en absoluto, lidiando con un entorno escolar completamente ajeno. Tuvo que entrar a la preparatoria, la high school estadounidense, y al mismo tiempo buscar un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos básicos de su hogar. Así fue como consiguió empleo como cocinero de línea en un Wendy's local. Un adolescente mexicano, recién llegado, rodeado de canastas de papas fritas, el olor penetrante a aceite hirviendo y el ruido robótico de las freidoras y cajas registradoras. Pasaba horas de pie, ganando el sueldo mínimo, viendo cómo el famoso sueño americano se reducía a limpiar mesas, usar un uniforme manchado de grasa y obedecer órdenes en un inglés masticado. Sin embargo, en sus ratos libres, cuando regresaba a casa con el cansancio acumulado en los huesos, Antonio se encerraba en su habitación. En esa recámara solitaria de Utah, encontró su única ruta de escape: el Internet. A través de interminables videos de YouTube, empezó a enseñarse a sí mismo a tocar la guitarra clásica y el acordeón diatónico. No tuvo maestros particulares. No pisó ningún conservatorio de música. Fue pura obsesión autodidacta. Las yemas de sus dedos sangraron y se endurecieron contra las cuerdas de acero. Empezó a componer canciones reales, piezas que hablaban del choque de mundos, del desamor adolescente y de la soledad. Pero no le dijo absolutamente a nadie. Sabía perfectamente que sus padres no habrían aprobado que perdiera su valioso tiempo tocando ritmos que rozaban la estética de la calle. Temía profundamente que sus amigos del colegio se rieran de él por intentar ser cantante. Así que decidió mantenerlo en secreto bajo llave. El miedo al rechazo era infinitamente más grande que sus ansias de figurar en el mundo. Grababa en la intimidad, en susurros. Y un día cualquiera, guiado más por un pasatiempo que por una estrategia, decidió subir varias de esas grabaciones caseras y defectuosas a la plataforma de YouTube. Creó un canal nuevo. Inventó un seudónimo para que nadie de su entorno lograra rastrearlo. Se hizo llamar Junior H. Subió los audios, cerró la computadora portátil y trató de olvidar el asunto. No le contó a sus padres. No le avisó a sus amigos. Simplemente dejó que esos archivos digitales flotaran en el inmenso abismo del Internet y siguió con su vida normal. Siguió yendo a sus clases en la high school. Siguió friendo hamburguesas en la plancha del Wendy's. Pasó un mes entero. Un mes de silencio donde ni siquiera revisó la página. Hasta que un día, empujado por la curiosidad durante un turno de trabajo, sacó su teléfono del bolsillo. Abrió el navegador. Buscó su canal. Y lo que vio en esa pantalla iluminada fracturó su destino para siempre. Su sencillo principal, una canción cruda titulada No he cambiado. No tenía 100 reproducciones. No tenía 1000. Tenía más de 2 millones de vistas. 2 millones. La caja de comentarios estaba inundada de mensajes de apoyo de personas de todo México, de Los Ángeles, de Texas. Todos preguntaban asombrados quién era este muchacho misterioso con una voz tan pesada, arrastrada y llena de dolor. Ellos no lo sabían, pero estaban idolatrando a un joven que en ese preciso momento llevaba puesto un delantal de cocina. Ese fue el segundo exacto en el que Antonio Herrera Pérez dejó de existir para el anonimato y nació definitivamente el fenómeno de Junior H. Animado por ese respaldo masivo e irreal, el 2 de febrero de 2019 estrenó su primer álbum de estudio de manera totalmente independiente, titulado Mi vida en un cigarro. Era un disco modesto de 9 canciones, incluyendo temas que rápidamente se volvieron himnos subterráneos, como el de la Chevy.
El ruido que generó este lanzamiento fue tan ensordecedor que cruzó las barreras estatales y llegó a los oídos correctos en la ciudad de Los Ángeles. Allí operaba Jimmy Humilde, el visionario empresario y fundador de Rancho Humilde, una disquera independiente chicana que estaba a muy poco tiempo de poner de cabeza a toda la industria musical global. Jimmy Humilde escuchó la voz de Junior H y supo de inmediato que ese chico escondido en Utah era la pieza que faltaba en su rompecabezas. Lo contactó, le ofreció un contrato, lo sacó del anonimato. Y al entrar a las filas de Rancho Humilde, Junior conoció a otro joven prodigio que venía rompiendo todas las reglas y pateando las puertas de la tradición: Natanael Cano. Juntos, colaboraron en un sencillo clave llamado Disfruto lo malo. Esa canción fue incluida en un disco colaborativo que hoy funciona como un documento histórico, un manifiesto fundacional para la música mexicana contemporánea. El Cinenancentex, álbum bautizado simplemente como Corridos Tumbados en 2019. Ese disco, literal y figurativamente, le dio el nombre a todo un movimiento que cambiaría las reglas del juego. Para entender la verdadera magnitud de este terremoto cultural, hay que comprender qué es exactamente un corrido tumbado. Durante décadas y décadas, el corrido tradicional mexicano fue crónico, cantando primero las proezas de los caudillos en la Revolución y, más tarde, las crudas hazañas de los capos del narcotráfico. Era música sinfónica de la calle, ejecutada con imponentes bandas de viento, clarinetes, trompetas, acordeón y tambora. Era música diseñada para la fiesta, para exhibir el poder, la riqueza y el derramamiento de sangre. Pero estos jóvenes mexicoamericanos hicieron algo considerado blasfemo por los puristas. Despidieron a las bandas gigantes. Se quedaron únicamente con un par de instrumentos. Una guitarra de 12 cuerdas, el famoso requinto, tocada con una velocidad agresiva y punzante. Una guitarra armónica para sostener el ritmo. Y en lugar de la inmensa tuba de bronce, metieron el tololoche, un contrabajo acústico tocado a tirones violentos, golpeando la madera casi como si estuvieran produciendo ritmos de hip hop o trap, pero de forma orgánica. Natanael Cano aportó la hiperactividad, la actitud altanera del punk, las letras sobre consumir drogas, usar ropa cara de diseñador y sentirse los dueños absolutos de la acera. Pero Junior H trajo otra cosa completamente distinta a la mesa. Junior H trajo la melancolía. Él fue el arquitecto y pionero absoluto de lo que hoy se denomina sad sierreño. Mientras otros competían por ver quién cantaba sobre el armamento más pesado, Junior H optó por cantarle a la depresión profunda, a los corazones rotos que se niegan a sanar, al vacío existencial que carcome a la juventud moderna, a la costumbre de fumar marihuana de madrugada para borrar los recuerdos y tomar alcohol barato para adormecer el sistema nervioso. Se convirtió en la figura trágica, en el ídolo emocional de la era del cártel. Su música hizo clic de inmediato con la generación Z, no solo en México, sino en toda la diáspora hispana en Estados Unidos. Jóvenes que probablemente nunca habían tocado un rifle de asalto, pero que conocían a la perfección el sabor amargo de la ansiedad clínica. Sus siguientes producciones discográficas, como el aclamado álbum Atrapado en un sueño, de 2020, o joyas como Cruising with Junior H y su monumental serie Ad Boys 4 Live, comenzaron a devorar récords de reproducción. Su disco Ad Boys 4 Live 2 logró rebasar la astronómica cifra de 1.000 millones de streams en las plataformas digitales. Pasó de recibir un cheque quincenal en un restaurante de comida rápida a firmar contratos millonarios. Comenzó a llenar coliseos y arenas deportivas en Estados Unidos. Se colgó cadenas pesadas de diamantes. Y su rostro,
casi siempre oculto bajo una gorra, serio y hundido en sus propios pensamientos, se transformó en el estandarte inconfundible de los Sad Boys. Incluso, la industria anglosajona tuvo que rendirse ante él, invitándolo a presentarse en escenarios donde la música mexicana nunca había tenido espacio, como el festival Rolling Loud de California o el mítico Coachella en Indio. Era un ascenso deslumbrante, rápido e intoxicante. Pero en la industria de la música regional urbana en México, el éxito desmesurado nunca viene solo. Jamás. Detrás del brillo enceguecedor de los discos de platino y los estadios abarrotados, hay una sombra inmensa, fría y alargada, que siempre está ahí, respirándote en la nuca. Porque por más que Junior H se esfuerce en cantarle casi exclusivamente al desamor, el vehículo sonoro que utiliza es, en su raíz, el corrido. Y el corrido, por su propia naturaleza y código genético, está intrínsecamente entrelazado con las realidades más oscuras, sangrientas y crudas de la República Mexicana. Sus canciones tristes suenan en los audífonos inalámbricos de los estudiantes de secundaria, por supuesto. Pero también retumban a todo volumen en las bocinas de las camionetas blindadas que patrullan la sierra. Suenan en los radios de los halcones que vigilan las esquinas. Suenan en las fiestas privadas de las plazas controladas a sangre y fuego por el crimen organizado. Es una regla no escrita, pero inquebrantable. No puedes coronarte como el rey del movimiento tumbado sin rozar los márgenes de ese inframundo. Es físicamente imposible. El artista, sin quererlo, comenzó a sentir sobre sus hombros el peso aplastante de esa dualidad. La presión asfixiante de un entorno criminal que a menudo exige lealtad implícita, que dicta qué se puede decir y qué no, y que no suele aceptar un no por respuesta cuando extiende una invitación. A la par de esto, el gobierno fue el primero en reaccionar de manera pública a la explosión del género. A los políticos y burócratas nunca les ha gustado lidiar con aquello que escapa a su control narrativo. En entidades como el Estado de Jalisco, las autoridades comenzaron a poner una lupa legal sobre los exponentes de esta corriente musical. La tensión institucional escaló hasta alcanzar un punto crítico de ebullición cuando Junior H interpretó el tema El Azul en el tradicional y masivo palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara. El Azul es una canción que, envuelta en arreglos adictivos, esconde líneas y referencias sumamente directas a la cúpula del narcotráfico. En sus estrofas se hace mención al número 701, un código que en la narcocultura está históricamente asociado a la figura de Joaquín Guzmán Loera, debido a la posición que ocupó alguna vez en la lista de multimillonarios de una famosa revista. Tras esa interpretación, las autoridades de la Fiscalía de Jalisco tomaron cartas en el asunto y citaron al cantante a comparecer formalmente por la supuesta comisión del delito de apología a la violencia. Imagina la amarga ironía de la situación. Sus padres, fervientemente religiosos y conservadores, que años atrás rogaban para que su hijo se alejara de ese mundo musical, ahora tenían que ver el nombre de Antonio en los titulares de las noticias policíacas, ligado a investigaciones gubernamentales. Pero, siendo realistas, una investigación de la Fiscalía no es más que un trámite burocrático. Es un conflicto de papel, tinta y relaciones públicas, que eventualmente se resuelve en los escritorios de los despachos de abogados. La verdadera amenaza en el territorio mexicano no se redacta en hojas membretadas, ni se entrega a través de citatorios oficiales. Se escribe con pintura de aerosol negra y roja sobre tela blanca. Se cuelga en los puentes peatonales al amparo de la noche. Y aquí es donde la historia de éxito se fractura de manera escalofriante. Madrugada del martes, 9 de septiembre. La ciudad es Tijuana,
Baja California. Tijuana no es una ciudad cualquiera en la brújula mexicana. Es la frontera terrestre más transitada del planeta Tierra. Y es, a nivel histórico, una de las plazas de trasiego más codiciadas, peleadas y sanguinarias para los cárteles de la droga. En Tijuana, dar un concierto multitudinario no es simplemente un acto de entretenimiento. Es hacer una demostración flagrante de poder y presencia en un terreno minado. Eran las primeras horas de esa madrugada de septiembre. El cielo fronterizo aún estaba oscuro y denso cuando los radios de frecuencia de la policía municipal empezaron a emitir alertas urgentes. Había un reporte anónimo sobre un hallazgo alarmante en la colonia Buenavista, un área ubicada muy cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Específicamente, el foco rojo estaba sobre el puente peatonal que cruza el Boulevard Las Américas Norte, a la altura de la calle Estado 19. Las patrullas encendieron las torretas y los oficiales llegaron al lugar para encontrarse con una escena tristemente rutinaria, pero letal. Había una manta enorme colgada de la estructura metálica, balanceándose lentamente con el viento frío de la madrugada. Era una narcomanta. Y lo más grave era la firma. Estaba rubricada por las 4 letras que desde hace años paralizan a cualquier ciudadano en México. CJNG. El Cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje escrito en esa tela no era una metáfora vaga ni dejaba espacio para libres interpretaciones. Iba dirigido directamente, con nombre y apellido artístico, al muchacho de Guanajuato. Se leía con una claridad brutal: Junior H., abstente de presentarte el día 8 de septiembre, si no te va a cargar la verga. El artista tenía programado un concierto monumental en la ciudad fronteriza, pactado para llevarse a cabo en noviembre en la amplia explanada del Estadio Caliente. Como una de las fechas estelares de su gira nacional, México en Lágrimas Sad Boys Tour. Pero el terror del mensaje no terminaba con esa primera amenaza. Incluía una segunda línea que congeló la sangre de todo su equipo de trabajo y seguridad. Una línea que destrozó, de un solo golpe, la ingenua ilusión de que tener una imagen de Sad Boy, enfocado en canciones de desamor, servía como un escudo protector. La manta continuaba sentenciando: que no cantes narcocorridos, eso no te salva. No perdonamos. Atentamente, CJNG. Ahí estaba la cruel verdad expuesta a la vista de todos los automovilistas. Eran letras pintadas con la frialdad de quienes jamás hacen advertencias vacías. No importaba en lo absoluto que Junior H. se proyectara como el chico frágil de las canciones tristes. No importaba que su estética priorizara las lágrimas sobre los rifles. Al final del día, para los señores de la guerra que administran las plazas de México, él pertenecía a una industria, a un ecosistema musical que ellos vigilan, aprueban o castigan. Cantar en el territorio en disputa. Trabajar con las agencias promotoras que no gozan del visto bueno local. Todo en ese nivel del estrellato se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas son de carne y hueso. Esa manta descubierta en Tijuana representó un punto de quiebre absoluto en su carrera. No era una táctica de marketing viral. No era un chisme de redes sociales. Era una sentencia condicional de muerte. Y el precedente era aterrador. Solo un año antes, en el turbulento 2023, su colega cercano y máximo exponente del género, Peso Pluma, había enfrentado exactamente el mismo terror en esa misma ciudad fronteriza. El impacto de las amenazas obligó a Peso Pluma a cancelar 6 presentaciones a lo largo del país, cediendo ante la intimidación del cartel. Poco después, la agrupación Fuerza Regida también tuvo que claudicar y cancelar sus shows tras la aparición de mensajes firmados por la delincuencia. Ahora, el blanco en la mira era Junior H. Las autoridades bajaron la manta a primera hora del día para evitar el pánico masivo.
La Fiscalía General del Estado de Baja California anunció ante los medios de comunicación que iniciaría la carpeta de investigación correspondiente y prometió brindar seguridad completa al artista si decidía mantener en pie su presentación. Pero en México, como cualquiera que conoce la historia reciente, sabe perfectamente, las promesas de seguridad pública de un gobierno rara vez son suficientes para detener una ofensiva coordinada del narcotráfico. Aceptar la escolta oficial es, a veces, empeorar el panorama. Frente a esta colisión con la realidad, Junior H. no emitió ningún tipo de comunicado oficial. No grabó videos heroicos para sus historias de Instagram. No dio entrevistas desafiantes. Su oficina de representación y todo su equipo de trabajo se sumieron en el silencio más sepulcral. En este negocio tan particular, el silencio es a menudo el único chaleco antibalas que realmente funciona. Hablar de más puede ser interpretado como una falta de respeto. Y las faltas de respeto se pagan caro. Las consecuencias de vivir secuestrado bajo esta sombra comenzaron a materializarse, impactando de forma directa y devastadora a sus millones de seguidores en territorio nacional. A mediados del año 2024, de forma sorpresiva y envuelta en un aura de misterio, la oficina de Junior H. comenzó a cancelar una parte masiva e importantísima de su gira por el interior de México. Las fechas, que llevaban meses anunciadas, fueron cayendo una tras otra como fichas de dominó. Primero, se anunció la cancelación del show programado para el 14 de junio en la ciudad de Puebla. Al día siguiente, se suspendió el evento del 15 de junio en el estado sureño de Oaxaca. La guillotina siguió avanzando hacia el norte, cancelando el concierto del 21 de junio en la peligrosísima Ciudad Juárez, seguido inmediatamente por la fecha del 22 de junio en la capital de Chihuahua, y semanas después, la ansiada presentación del 22 de julio en la Feria de Durango. Las empresas encargadas de la boletaje y la logística emitieron comunicados idénticos, fríos y calculados, donde simplemente se pedía una disculpa al público y se argumentaba que la drástica decisión se debía a motivos fuera de su control. Nunca se ofrecieron los verdaderos motivos frente a los micrófonos. Jamás se mencionó la palabra cartel, amenaza o extorsión. Y ese vacío de información es la parte más asfixiante de la historia. No hacía falta que lo explicaran con peras y manzanas. El país entero leyó entre líneas y entendió el mensaje subyacente. Eran plazas calientes, territorios en conflicto activo, lugares donde la cultura musical colisiona de frente con la ley de la pólvora, y donde presentarse sin los acuerdos previos correctos es un riesgo que ninguna disquera está dispuesta a asumir. Lo más paradójico e ilustrativo de esta crisis fue el contraste con su agenda internacional. Mientras su gira en la República Mexicana se desmoronaba víctima de la inseguridad, sus presentaciones al otro lado de la línea fronteriza, en Estados Unidos, fluían con una normalidad abrumadora. En suelo norteamericano, Junior H. era intocable, protegido por un sistema distinto. Allá, su gira Sad Boys Mania Tour se transformó en un rodillo comercial imparable. En ese mismo ciclo, logró recaudar una suma obscena que superaba los $23 millones brutos, despachando la locura de 221.468 boletos vendidos, según los reportes de la industria. Hizo temblar recintos imponentes de la costa oeste, como el flamante BMO Stadium en Los Ángeles. Semanas más tarde, en el estado de Illinois, hizo historia al congregar a más de 40,000 fanáticos durante 2 noches consecutivas y totalmente agotadas en el Credit Union 1 Amphitheater de Chicago. Ese hito monumental lo convirtió en el primer artista de origen latino en lograr dicha hazaña en ese recinto de Chicago, colocándolo en los libros de récords junto a gigantes de la música anglosajona como Chris Stapleton
Y Hozier, en la arena Allstate de Rosemont, también se embolsó cerca de 1,7 millones de dólares en una sola exhibición. A salvo en Estados Unidos, Antonio era un ídolo pop generacional. Podía caminar flanqueado por guardias privados que solo debían preocuparse por alejar a fanáticos emocionados buscando una fotografía. Podía enfocarse en afinar su guitarra, en vender su mercancía oficial, en cobrar cheques que sumaban ceros incomprensibles para alguien que creció en Serrano. Pero en su propia tierra, en el país de donde extraía la jerga, el dolor y la inspiración para cada una de sus letras, era tratado como un objetivo táctico. Tenía que pedir permiso para trabajar. Tenía que someter su agenda a estrictas evaluaciones de riesgo y depender del humor de los jefes criminales de cada sector. Esa disonancia cognitiva, el estrés brutal de llevar una doble vida, superestrella intocable en el norte y objetivo vulnerable en el sur, comenzó a cobrarle una factura física innegable. Los seguidores más fieles notaron de inmediato los estragos. La transformación corporal del cantante encendió las alarmas de manera masiva. Antonio perdió una cantidad drástica de peso en muy poco tiempo. Su rostro, siempre redondo y juvenil, se afiló dramáticamente. Cuando subió al escenario del colosal festival Vive Latino 2024 en la Ciudad de México, su apariencia generó un ruido ensordecedor en redes sociales. Se le veía tan delgado, demacrado y con un semblante tan exhausto, que miles de usuarios comenzaron a esparcir la teoría conspirativa de que el hombre cantando frente a ellos no era Junior H, sino un doble contratado para sustituirlo. Además de su imagen física, su desempeño vocal fue duramente criticado. En ese show específico, su voz tan característica se escuchaba débil, gastada, sin la potencia habitual que lo hizo famoso, generando reclamos entre los puristas que esperaban el sonido de estudio. Detrás de ese cansancio evidente, había un muchacho de apenas veintitantos años lidiando con la carga psicológica de ser la banda sonora de un país fracturado. El concepto visual del chico triste, el sad boy, había dejado de ser una simple estrategia de vestuario o un filtro para Instagram. Se había convertido en una dura prisión emocional. Vivía confinado en una jaula de oro macizo. Facturaba cifras que asegurarían el futuro de sus tataranietos, pero no podía caminar libremente por las plazas públicas de la nación que le dio la vida. Sin embargo, a pesar del acoso del crimen y la censura del Estado, la música jamás se detuvo del todo en México. Hay zonas francas. Existen recintos que, por su magnitud y ubicación, funcionan como verdaderos santuarios, donde la presión del narcotráfico se diluye entre la logística urbana. La capital del país, la inabarcable Ciudad de México, se ha mantenido como su bastión inexpugnable. El momento cumbre, la consagración definitiva que silenció a todos sus detractores, ocurrió la noche del 23 de noviembre del año 2023. El escenario elegido fue el Foro Sol, el estadio más importante e imponente que existe en el ecosistema musical de México. Durante las semanas previas, la prensa de espectáculos y los foros de Internet se llenaron de escepticismo venenoso. Se rumoraba con insistencia que la venta de boletos estaba estancada. Los críticos tradicionales aseguraban que los corridos tumbados eran solo una moda pasajera de Internet impulsada por el algoritmo de TikTok. Apostaban a que un muchacho solitario, cantando versos deprimidos acompañados solo por unas guitarras y un contrabajo, sería devorado vivo por un monstruo de concreto que fue construido para albergar los espectáculos de gigantes de la talla de Paul McCartney, U2 o los Rolling Stones. Estaban profundamente equivocados. Cuando cayó la noche en la capital, Junior H logró oficializar un contundente sold out.
58.999 personas pasaron por los torniquetes, desbordando las capacidades del recinto. La recaudación de taquilla de esa única velada rompió la marca de los $4 millones. Cuando las luces del estadio se apagaron por completo y los visuales abstractos tomaron por asalto las pantallas gigantes, el rugido de la multitud fue tan violento que hizo vibrar el suelo. Junior H emergió en la tarima. Se veía genuinamente abrumado. Minutos después de iniciar el show, rompió el protocolo de la estrella de rock, tomó el micrófono, miró el infinito océano de luces de celulares y confesó su propia vulnerabilidad ante las masas. Me tienen muy nervioso, pero también muy contento. Y entonces se entregó al ritual. A lo largo de una exhibición maratónica que rebasó las 3 horas de duración, el guanajuatense se desgarró la garganta interpretando la banda sonora de una generación herida. Cantó Lady Gaga. Cantó el controversial éxito El Azul. Entonó clásicos de su repertorio como Mente Positiva y Lloro. Las gradas del estadio temblaban bajo los saltos del público. Decenas de miles de jóvenes, ataviados con pantalones holgados, tenis exclusivos, gorras de diseñador de estilo beisbolero y cadenas de oro brillando en el pecho, lloraban a grito herido, coreando cada maldita palabra de su setlist. El Foro Sol fue testigo de una gigantesca catarsis colectiva. Para toda esa marea de jóvenes allí reunidos, Antonio Herrera Pérez no representaba a un delincuente encubierto. Tampoco lo veían como un instrumento de apología a la violencia. Para ellos, era simplemente un muchacho de su edad que había logrado entender la profundidad de su dolor cotidiano. Alguien que comprendía el sentimiento de sentirse acorralado sin futuro, y que le había inyectado dignidad y poesía callejera a sus madrugadas de soledad y ansiedad. Esa noche mágica en el recinto capitalino, Junior H legitimó de una vez por todas un subgénero que las élites de la industria musical, las academias y los medios tradicionales siempre habían despreciado y marginado. Demostró empíricamente que el corrido moderno, con toda su crudeza, es hoy en día el verdadero rock and roll de México. Confirmó que esta vertiente musical ha arrebatado por completo el lugar que alguna vez tuvo el hip hop tradicional, como mecanismo de expresión de las clases populares. Ese hito le dio el impulso para dominar el futuro a corto plazo. Le permitió programar nuevas fechas históricas para cerrar su monumental gira nacional, México en Lágrimas, logrando abarrotar la Plaza de Toros México con funciones vendidas en su totalidad para los días 29 y 30 de noviembre, el 13 de diciembre, e incluso obligándolo a abrir una cuarta y última fecha histórica, el 14 de diciembre de 2025, para saciar la demanda desproporcionada de sus fieles seguidores en la capital. Sigue acumulando millones. Sigue rompiendo las rígidas fronteras culturales y dictando las tendencias estéticas y sonoras de todo un continente. Y sin embargo, la dualidad de su existencia persiste. La paradoja de su figura es el rasgo más complejo e hipnótico de su historia. Ha logrado aplastar comercialmente a los ídolos de su infancia. Ha sido una de las piezas fundamentales para trazar el camino por el que hoy transita con libertad la nueva ola dorada del regional mexicano. Pero la oscura sombra del contexto de su país se niega a abandonarlo. Sigue ahí, pegada a sus talones. Cada vez que su equipo de logística anuncia la adición de una nueva ciudad en el interior de la República Mexicana, el anuncio viene escoltado por susurros, por revisiones exhaustivas de seguridad privada y por la tensión latente de no saber si la plaza será amigable o si, por el contrario, amanecerá adornada con mantas de advertencia exigiendo su retirada inmediata. Y es así como esta narrativa nos obliga a regresar al punto de partida, al origen mismo de todo,
a la imagen imborrable del adolescente inmigrante, de pie frente a las parrillas industriales en la estrecha cocina de aquel restaurante Wendy's en las montañas de Utah. El chico de Guanajuato que aprovechaba los minutos muertos de su extenuante jornada laboral para cerrar los ojos e imaginar las melodías y los acordes de su guitarra. Ese mismo muchacho asustado que prefirió esconder su nombre real detrás de las letras de Junior H. Porque le aterraba la idea de que su conservadora familia lo juzgara severamente por desear ser cantante de corridos. Hoy, la ironía de su vida es brutal y poética. Hoy, ya no se esconde de las burlas de sus padres. Hoy, consolidado como un fenómeno global y un joven multimillonario de la industria musical, tiene que esconder el calendario de sus giras en ciertas regiones para evitar que organizaciones paramilitares le pongan un precio a su cabeza. Su gran aspiración artística era únicamente poder cantarle a la tristeza del mundo. Y el mundo real, en un intercambio injusto y perverso, le entregó a cambio muchísimos más motivos para estar aterrado y triste de los que él jamás solicitó. El niño que salió de las calles polvorientas de Serrano encontró un éxito de proporciones bíblicas que seguramente ni él mismo sabía que estaba buscando. La música, las letras y el impacto cultural lo volvieron un personaje inmortal para los libros de historia del arte latinoamericano. Le otorgaron todo el dinero, el poder, el reconocimiento y la adoración que un ser humano podría soportar. Pero el precio real e irrevocable de ese triunfo absoluto fue el sacrificio de su propia libertad de tránsito en la tierra que lo vio nacer. Su arte lo hizo intocable en la historia de la música. Pero el violento ecosistema que financia las guerras de su país se encarga, cada día, de recordarle que sigue siendo un hombre de carne y hueso, demasiado frágil, demasiado mortal.